a los hermanos de allí de Temuco. Gracias por la invitación nuevamente. Estamos siguiendo el libro de Lucas en este estudio que hemos venido siguiendo. Voy a compartir una pantalla en unos momentos más. Vamos a leer Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a leer lo que dicen algunos títulos, la profecía de Zacarías. Profecía de Zacarías. Y a veces no decimos algunas cosas que nos parecen básicas a nosotros, pero debemos mencionarla porque hay hermanos nuevos, amigos nuevos, entonces a veces pueden confundirse, como me pasaba a mí antes. Así que recordando eso, lo menciono aunque sea básico. Cuando hablamos de la profecía de Zacarías, no nos referimos a un profeta que aparece y un libro que aparece en el Antiguo Testamento llamado Zacarías. Por lo menos hay más de 400 años de diferencia entre un Zacarías y otro, y el nombre de Zacarías también era muy común en el pueblo de Israel. Detalles como eso, como decía, que a veces a nosotros se nos olvida cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, por ejemplo, confundir el arca de Israel con el arca de Noé. Para algunos le parecerá, pero ¿cómo puede confundir eso? Pero hay personas que no conocen de la Biblia, que le llama la atención ciertos nombres. Recuerdo una persona que le llamaba la atención el nombre de Nicodemo y no lo podía pronunciar y eso le llamaba la atención, o el Nabucodonosor también de Daniel, y les quedan esos pequeños detalles. Vamos a leer la profecía de Zacarías en Lucas, capítulo 1, versículo 67, y este Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Ya hemos visto en otras oportunidades toda la historia de Zacarías. Él no creyó que iba a tener un hijo y puso algunas causas por las cuales no podía tener hijos, pero él había estado orando y el Señor le respondió. Y cuando él recibe el milagro, el hijo milagroso llamado Juan, recién ahí su boca fue abierta, y antes de eso no. Podemos pensar que un embarazo dura aproximadamente 9 meses. 9 meses él estuvo entonces mudo, sin hablar. Y esta va a ser la primera vez entonces que va a hablar, luego de haber dicho el nombre del niño, que era Juan. Dice el versículo 67. Y Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Versículo 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Salvador, de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aquí tenemos la oración que hace Zacarías, lo dice profecía. Él profetiza, y esta profecía
la podemos dividir por lo menos en dos partes. Lo vamos a ver también. La primera, del verso 67 al verso 75. Y la segunda parte, como comienza hablando allí, y tú niño, hay un cambio, el autor hace un cambio refiriéndose a otro niño, que es allí profeta del Altísimo, ese Juan, pero de los versos 67 al 75, él está hablando de nuestro Señor y de la salvación que Dios trae a este mundo. Y del 76 al 80 habla netamente y específicamente de este niño que crecía y se fortalecía en espíritu, y nos da el detalle que estaba en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Ese Juan, y Juan el Bautista, él salió de los desiertos vestido con pelo de camello y comía cosas silvestres. Juan, hijo de Zacarías, de Elizabeth. Zacarías servía en el templo, él como sacerdote, y aquí es lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces algunas cosas, algunas aplicaciones. Ahí está la frase con la que él comienza su mensaje. Bendito, bendito el Señor Dios de Israel. Bendito el Señor Dios de Israel. Dios bendice a los seres humanos, y la bendición de Dios, cuando Él quiere bendecir, es abundante. Pero ¿cómo se entiende que nosotros, los seres humanos, criaturas de Dios, podamos en algún momento nosotros elevar una bendición a Dios? Y esto se entiende porque no es la misma palabra. Cuando nosotros, así como el apóstol Pablo dice, bendito el Dios y Padre, esto tiene que ver con decir bien, hablar bien, dar buenas palabras acerca de Dios. ¿No sería entonces lo mismo cuando nosotros bendecimos a Dios que cuando Dios nos bendice a nosotros? En el caso de Zacarías, él va a hablar buenas palabras, va a escoger su mensaje, va a utilizar las palabras que el Espíritu Santo le va a dar. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque él dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y los santos hombres de Dios escribieron la palabra de Dios sin margen de error, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien guió a cada hombre de Dios desde el comienzo, desde el Génesis, por Moisés y por todos los profetas, los salmos, los profetas mayores, los menores, los libros del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y todo el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, las cartas individuales también que escribió, o llamadas pastorales, todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Aquí no hay tal cosa de que esas eran ideas de Pablo, como dicen algunos, y específicamente lo dicen cuando se habla del asunto, por ejemplo, del velo, del silencio de la mujer, que la mujer no puede ejercer puestos, oficios de pastorado, por ejemplo, de liderazgo. Entonces dice, no, eso era ideas de Pablo. Pablo era machista, Pablo era soltero. Entonces por eso tenía esas ideas raras. La costumbre de los corintios era eso del velo, pero no. Cuando estas personas eran llenas del Espíritu Santo, eran inspiradas por el Espíritu Santo, entonces escribían y no tenían problemas porque iban a escribir lo que Dios les estaba dando para que escribieran. Y no había ningún error. Ningún error. Hay personas que sin ni siquiera leer la Escritura, sin ni siquiera leer la Biblia, de repente dice, eso, pero la Biblia la escribieron los hombres. Qué terrible la ignorancia a que se llega a veces. Y bueno, la entendemos porque nosotros en otro tiempo éramos ignorantes de las cosas de Dios también. Rechazábamos todas las cosas que tenían que ver con Dios, pero Dios, en su infinita misericordia, nos salvó, nos redimió, nos dio
una novedad de vida y comenzamos a aprender de la Escritura. Y si hay alguien nuevo en esta sala, es un deber como creyente de aprender de la Escritura, de las cosas del Señor. Así que vamos a ver el tema central de lo que hemos leído, del versículo 67 al versículo 80. Por lo menos hay dos temas centrales que habla Zacarías. El primero, Zacarías menciona en el versículo 72, por ejemplo, la misericordia de Dios hacia los padres. Cuando él dice hacia los padres, se está refiriendo a todo el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, andaba en el desierto, vagando por la incredulidad, porque Dios les dijo, vayan a la tierra que yo les voy a mostrar, donde fluye leche y miel. ¿Y qué hicieron los israelitas? ¿Qué hicieron los judíos? Enviaron espías a la tierra para ver si lo que decía Dios era verdadero, era correcto. Y nosotros no podemos criticarlos porque a veces somos incrédulos nosotros con Dios. Pero ahí hay un tema en esta profecía de Zacarías, la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Si el pueblo de Israel pecó, entonces Dios tiene que castigarlo. Eso es lo justo. Dios le da mandamientos, las personas lo desobedecen, entonces Dios procede en su justicia a castigar al pueblo. Pero Él retiene el castigo. Eso es la misericordia. La retención del castigo justo de Dios. Adán y Eva tenían un mandamiento, no comieran del árbol, que Dios les prohibió, se los dijo claramente, no comáis, el día que del comieres ciertamente morirás. Ellos comieron, desobedecieron. Lo justo, entonces, de parte de Dios, es el castigo. Pero Dios retiene su castigo y eso es misericordia, misericordia. Y el otro tema que aparece allí entonces es la fidelidad de Dios por su pacto. Dice que Dios se acuerda de su santo pacto. Otra palabra para pacto. Hay dos palabras más. Hay una que es la palabra alianza. Alianza, por eso en algunos libros cuando se refiere al arca del pacto, el arca del pacto, esa caja de 1 metro pequeña, que la llevaba el pueblo de Israel en el desierto y después estuvo en el templo, esa arca del pacto. La otra palabra que se utiliza para ello es el arca de la alianza. Y hay una tercera palabra que es la palabra testamento. Ahí por lo menos tenemos 3 palabras para pacto. Pacto, alianza y testamento. Y nosotros la ocupamos a veces sin darnos cuenta. Cuando, por ejemplo, decimos vamos a leer en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, porque el Antiguo Testamento tiene promesas y tiene cosas que son para el pueblo de Israel, para el Antiguo Pacto, para la antigua alianza de Dios con el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en la Nueva Alianza, Dios tiene un pueblo espiritual que es la iglesia. Así que estamos en un periodo de transición, por decirlo así. Habían 400 años que no había habido palabra de Dios al pueblo. 400 años. Imagínense, 400 años sin palabra de Dios. Y comenzamos nosotros viendo en el libro de Lucas que Dios habla. Y le habla a Zacarías, rompe el silencio con Zacarías. Ahora Zacarías rompe su silencio y se acuerda. Estuvo, ¿cuántos meses dijimos sin hablar? 9 meses. 9 meses sin hablar. Por lo menos, tal vez un poco más. Y él abre su boca y se acuerda. 1, la misericordia de Dios. Lo rescató del pueblo de Egipto, lo rescató del pueblo de Babilonia, lo rescató de los asirios. Cuando el pueblo estaba perdido, ya lo iban a atacar, de repente aparecía Dios o el ángel de Dios y morían de una vez 180.000 personas, por dar algún dato. Y lo otro que se recuerda a Zacarías, después de este tiempo de silencio, es la fidelidad
a la promesa del pacto. Dios prometió, y Dios no es hombre para que mienta. Y si Él lo prometió, entonces Él lo hará. Entonces, hermanos, a veces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros dudamos? Tenemos los dos pactos, Antiguo y Nuevo Testamento, los leemos. Hay promesas allí, promesas que no son para el mundo, son para los creyentes, para los salvados, para los hijos de Dios. ¿Y por qué entonces a veces nosotros dudamos de lo que Dios dice? Hay personas que dudan de la misericordia de Dios y dudan de la fidelidad de Dios. Piensan que se salvan hoy día y que luego se pierde la salvación. Están dudando de la fidelidad de Dios para cumplir sus pactos, sus promesas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, es una posesión adquirida, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y hay personas que dicen, sí, yo soy creyente, pero luego dice, yo era creyente, sí, yo era cristiano, pero anduve mal, estuve en caminos que no convenían y perdí mi salvación. Terrible, terrible, no confían en la fidelidad, en la promesa del pacto del Señor. El Señor lo dijo. Si el Señor no lo hubiera dicho, ahí sí, pero el Señor lo dijo. ¿De dónde sacaban estos hombres sus palabras, sus ideas? Leemos de Zacarías. Estuvo en silencio tanto tiempo. ¿Qué es lo que hacía él? Era un sacerdote, un hombre que servía en el templo, un hombre íntegro, una buena persona a los ojos de la sociedad también. Un hombre que era, dice en Lucas 1, que eran justos delante de Dios. Andaban irreprensibles en los mandamientos, la ordenanza del Señor. Estas personas tenían el Antiguo Testamento y lo leían, se lo sabían casi de memoria. Es una invitación para nosotros también, hermanos. El Antiguo Testamento es para nosotros. Algunos piensan que es solamente para la iglesia del Nuevo Testamento. En cuanto a doctrina de la iglesia, obviamente que sí. Pero en cuanto a enseñanza, en cuanto a aplicaciones espirituales para nuestra vida, el Antiguo Testamento es para nosotros también. Ahí tenemos muchas figuras acerca de nosotros como creyentes, como iglesia. Y este hombre saca sus palabras del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y como decía, es un periodo de transición. Están pasando del Viejo Pacto al Nuevo Pacto. Y Zacarías lo entiende. Llega un momento en que Zacarías entiende lo que está pasando y entiende que él es un personaje principal, importante, que Dios lo ha escogido para traer a este mundo a quien será el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Y van a haber cambios, van a venir cambios. Y Zacarías lo entendía, porque él era parte del antiguo pacto, del antiguo sistema. Estaba en el templo con los sacrificios, con las ofrendas, y él algo entiende de lo que está pasando, porque menciona lo que va a venir. Estos hombres sacaban todas sus ideas, sus pensamientos del Antiguo Testamento. Yo me pregunto obviamente a mí mismo, ¿cómo estamos en la lectura del Antiguo Testamento? Si cuando leemos el Antiguo Testamento podemos sacar enseñanzas, aplicaciones para nosotros, para nuestra vida, para la iglesia en el día de hoy. Si podemos entender que Dios nos está hablando a través de ese libro del Antiguo Testamento, 39 libros que son para nuestra edificación. El Señor Jesucristo leía el Antiguo Testamento, aprendía el Antiguo Testamento. Él estaba en las sinagogas como era su costumbre y en la sinagoga se leía el Antiguo Testamento. Cuando él va a Nazaret, le pasan el rollo del libro, él lee el Antiguo Testamento y lee el profeta Isaías. ¿Cómo estamos, hermanos, en la lectura del Antiguo Testamento? Y entre más podamos leer el Antiguo Testamento, vamos también
a tener pensamientos como estos que tuvo Zacarías. Lo vimos la vez pasada, o hace dos veces que lo vimos, el pensamiento de María, cuando ella eleva su oración también a nuestro Dios. Eran historias del Antiguo Testamento, eran historias de la misericordia de Dios del Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos allí tantos ejemplos. No dejemos de lado el Antiguo Testamento. Leámoslo, aprendamos las historias que aparecen allí, apliquemos también para nuestra vida y todo eso va a ser de beneficio para nuestra vida espiritual. Esta profecía está dividida en dos partes, como decía, una hasta el versículo 75. Es un himno, es un himno. Podríamos ver algunas cosas que tienen que ver con el orden y puede ser un himno de alabanza, de acción de gracias a Dios, de agradecimiento, porque Dios se ha acordado de su pueblo y le ha dado un Salvador, Dios mismo, y hace referencia específica a la casa de David, su siervo. Y nosotros sabemos y lo hemos estudiado también, que María, según la genealogía, era de la casa de David. Y también hemos estudiado que José era descendiente de la casa de David. Por ambos lados, nuestro Señor Jesucristo era descendiente de la casa de David. Se le ofrece un reino, el reino de David. Así que específicamente esto se está refiriendo a nuestro Señor. Acciones de gracias por las misericordias de Dios con el pueblo de Israel. Y la segunda parte, allí habla de la visión profética propiamente tal que tiene Zacarías acerca del precursor, es decir, de Juan, y declara la misión que va a tener. Lo hemos hablado en otras oportunidades, lo volvemos a repetir, cada uno de nosotros, cada uno, sin excepción, cuando comienza su vida en Cristo, Dios pone un propósito en nuestro corazón, en nuestra vida. Hay un propósito. Hay hermanos que van a cumplir su propósito. Hay hermanos que no van a cumplir su propósito. No está todo determinado, no hay determinismo aquí. Pablo termina su carrera y dice, he acabado la carrera. Él se le dio una misión y la cumplió a cabalidad, a perfección. No le quedó nada por hacer. Él puede morir en paz. Y dice, esto ya es historia, como él era ciudadano romano, lo más probable es que haya sido decapitado. Y él sufrió ese martirio, pero ya estaba listo. El tiempo de su partido estaba cerca. Él lo sabía. Y Zacarías ve en su hijo, en Juan, ve la misión que tiene Juan, el pequeño niño que ha nacido, y lo ve como el precursor, el que va a preparar el camino. Acordémonos nuevamente, 400 años de oscuridad, sin palabra de Dios, el pueblo desbandado, el pueblo en oscuridad espiritual. Cada uno hace lo que bien le parece, y esto ha pasado en otras épocas en el pueblo de Israel. En el libro de los jueces vemos lo mismo. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y cómo estamos en el día de hoy? ¿Acaso no vemos que hay un plan, dejando de lado los planes conspirativos que hablan algunos, dejando de lado? Vamos a los hechos concretos. Hay organizaciones mundiales que quieren imponer ideas a todos los países, pasando por alto sus independencias, la agenda global. Como digo, dejando de lado todo lo que es el mundo de la conspiración. Eso es cosa de leer.
quieren implementar en todo el mundo una baja moralidad, que ya la gente no piense en lo moral, en lo correcto, que todo sea ambiguo, depende del punto de vista de la persona, dicen. Entonces, en base a eso, en muchos países se comenzó aprobando el divorcio. Hace años atrás no existía eso. El aborto. Después vendrá y está ya está escrito ya, por eso lo digo, ya está escrito. Después viene la eutanasia. Cada una de esas cosas. ¿Y qué es lo que le pone freno? ¿Qué es lo que le pone un stop? Es el cristianismo, la cultura cristiano, judío, cristiano occidental. Por eso es enemiga de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Así que las sociedades de la antigüedad del pueblo de Israel, los peores momentos, se parece a la sociedad que vivió el Señor en el siglo I y se parece a nuestra sociedad en el día de hoy. Otra característica que tenía el siglo I, el Imperio Romano, era la desigualdad social. También la tenemos en el día de hoy. Y a veces la iglesia o alguna parte de la iglesia, algunos hermanos, dejando de lado un poco lo que es el evangelio, van por la dirección de la ayuda social, pensando mejorar la calidad de vida de las personas. Y también ha pasado eso en otros países. Tenía el caso de la India, cuando se acabaron las ayudas sociales, las iglesias quedaron casi vacías, porque no habían fondos para enviar a la India, a las iglesias, y solamente quedaron con lo espiritual, y esas iglesias casi se vaciaron. La mayoría de la gente iba, por decirlo en términos bíblicos, por el pan y el pescado. No les interesaba la cosa espiritual, querían lo material. Así que la sociedad que nació el Señor, la sociedad en la que nació Juan, el precursor de nuestro Señor, la sociedad que profetiza aquí Zacarías, se parece mucho, mucho a la de nosotros. Y por eso también nos da esperanza. Si el Señor hizo cambios necesarios en la sociedad de su época, también el cristianismo en el día de hoy puede realizar los cambios necesarios. ¿Será a través de la política, como piensan algunos? De ninguna manera. La política es de este mundo. Nosotros tenemos un plan más alto, más elevado, somos embajadores del Señor. Ahí es cuando Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza. Hemos experimentado esto de lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe que Zacarías vivía antes del nuevo pacto, antes de la iglesia? En el tiempo de él, el Espíritu Santo venía, por ejemplo, sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sumos sacerdotes, pero luego se iba, no permanecía, no estaba, iba y venía. A Sansón venía sobre él el Espíritu Santo, era lleno, tenía fuerzas y después el Espíritu Santo se iba. Pero en el día de hoy, esto de la llenura del Espíritu Santo, podemos nosotros como creyentes estar llenos del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Aquí hay una reflexión para cada uno de nosotros. Obviamente no vamos a estar llenos del Espíritu Santo si no estamos leyendo la palabra de Dios, si no estamos orando en forma personal, en forma colectiva, en el secreto del Señor. Y el Señor busca personas que se pongan en la brecha. Y Él dice en la antigüedad, ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Señor. El Espíritu Santo no vamos a ser llenos del Espíritu Santo con cosas terrenales, con armas terrenales, porque nuestras armas, todas nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
puede venir otra pregunta. ¿Deseamos realmente experimentar la llenura del Espíritu Santo? Hay gente que dice, fue muy espiritual la reunión, el Espíritu Santo se movía, yo escuchaba esa frase, pero ellos se refieren que el Espíritu Santo se movía, a que hablaban en idiomas extraños, donde no había intérprete, porque la Escritura habla acerca de las lenguas, bien ordenado, dice, si alguien habla en lengua, que hay un intérprete, y si no, que calle la congregación, que se edifique solito. Y otras cosas que dicen que cuando se mueve el Espíritu Santo hay unas danzas, unos saltos, unas cosas que podemos imitarlas. Una persona que no tiene el Espíritu Santo puede imitar esas cosas. Por eso es que el Señor nos ha dado un espíritu de discernimiento, para que podamos discernir los espíritus, si los espíritus son de Dios. El Señor dijo, no prohibáis las profecías, pero también dijo, hágase todo en orden, decentemente. Así que en cuanto al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ¿qué mejor ver un hombre que estaba alcoholizado, que estaba esclavo del alcohol y ahora no toma nada? ¿Acaso no será eso una evidencia de que el Espíritu Santo trabajó en esa persona? Jóvenes sumidos en la droga, en las pandillas, y que Dios los ha sacado de la oscuridad y lo está trabajando en el reino de Dios, una evidencia de que el Espíritu Santo ha trabajado allí en una persona. Son cosas que no se pueden imitar, son inimitables, la obra del Espíritu Santo en una persona. Y bueno, la llenura del Espíritu Santo nos va a hacer hablar cosas de Dios, cosas que tengan que ver con la Escritura. Y ahí comienza entonces Zacarías y dice, bendito el Señor, Dios de Israel. El Señor Dios de Israel se presenta allí para Zacarías porque ellos eran exclusivos. Dios los había elegido a ellos de entre todos los pueblos, pero tampoco tenían por qué enorgullecerse demasiado, porque en la antigüedad se dice por qué los escogió Dios, no porque eran el pueblo más grande, sino porque eran el más insignificante de los pueblos. Por eso los escogió Dios, para que su poder se glorifique en lo más pequeño. Y por eso Dios escogió a este pueblo que no era nada, que era el más pequeño, no era un pueblo poderoso. Y Dios lo escogió al pueblo de Israel. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Hay una conexión solamente con este pueblo. En ese tiempo, Dios había llamado a Abraham desde Ur de los Caldeos para que él se fuera, que dejara su tierra, dejara su parentela, que fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y Abraham se fue de su tierra. Salió para ir a la tierra de Canaán. Ya la tierra de Canaán llegó. Pasaron algunas cosas en el camino, pero llegó. Y de ahí comienza a formarse un pueblo. De la nada. De la nada. Israel tenía un propósito especial. Tenía un propósito de formar un pueblo de reyes y sacerdotes, donde Dios iba a ser el rey. Es el único pueblo en la tierra que ha sido gobernado por Dios. Es el único. Ningún otro pueblo en la tierra ha sido gobernado por Dios. En política se llama una teocracia, el gobierno de Dios. Fue el único pueblo. No hay otro pueblo sobre la tierra que haya sido gobernado por Dios. Tremendo privilegio. Pero ¿sabe lo que hizo el pueblo de Israel? Miró a su alrededor, observó y vio que los demás pueblos, las demás naciones,
tenían reyes, reyes visibles, reyes terrenales, personas que estaban en un trono, y ellos quisieron rey. Queremos rey, como las demás naciones. No tomaron en cuenta el privilegio que tenían de que Dios era su rey. ¿Y acaso, hermanos, no pasa a veces con nosotros que menospreciamos los privilegios que tenemos de ser el pueblo de Dios y queremos funcionar como las demás personas que no conocen a Dios, que no tienen a Dios? Es un error que puede pasar. Salmo 73, escrito por Asaf, le pasó a un hombre de Dios llamado Asaf. Y él escribe en el Salmo 73, pero llega a la conclusión final: llegando a la casa de Dios, comprendí el fin de ellos. Él tenía envidia de los inicuos, tenía envidia de la gente malvada, que hacen tantas cosas y aún así son bendecidos. Y él que servía a Dios, todo le salía mal. Esa era su reflexión que tenía Asaf, y la deja plasmada en el Salmo 73. El Dios de Israel no apreció el hecho de que ellos eran gobernados por Dios. Así que pidieron Dios y Dios les dio un rey. El primer rey de Israel, Saúl. Y Dios le dice a Samuel, que era el profeta: no te han despreciado a ti, Samuel, han despreciado a Dios. Y miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Son palabras del Señor Jesucristo. Porque la salvación viene de los judíos. Y este es el propósito de Israel. En la antigüedad no lo cumplieron. En la antigüedad ese pueblo fue para ser un pueblo de sacerdotes, pero no cumplieron su propósito. Nuevamente el propósito de Dios. Hermanos, cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida, en lo que nos corresponde hacer. La salvación viene de los judíos. Ellos tenían que dar luz a los pueblos, a las demás naciones, pero no quisieron, no lo hicieron. Incluso el Señor dice: el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, luz le resplandeció. En las tinieblas, en la oscuridad. El pueblo escogido de Dios terrenalmente cayó en la oscuridad. Pero ahora, en el nuevo pacto, dice: la salvación viene de los judíos. ¿Y a través de quién va a venir la salvación? A través de nuestro Señor. A través de nuestro Señor. Lo menciona Zacarías. Bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Dios en la antigüedad habla de Jerusalén como la niña de sus ojos, como su especial tesoro. Es interesante que no dice eso de ningún otro pueblo, Dios. En el día de hoy la salvación es para todo aquel que cree, al judío primeramente, luego al griego, a los gentiles, todo aquel que no es judío. Y la salvación viene de los judíos. Y yo pregunto, ¿acaso no vemos en la actualidad que va creciendo nuevamente como en la antigüedad un odio hacia el pueblo judío? Y se han levantado movimientos en contra de todo lo que tenga que ver con los judíos. No es casualidad, hermanos, no es casualidad. Es el pueblo terrenal de Dios. Y este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, el enemigo de las almas, que en los años de gran tribulación, aquellos futuras semanas, la futura semana 70, el periodo de gran tribulación, se perseguirá al pueblo judío por todo el mundo. Es el pueblo de Dios en la tierra.
terrenalmente. Pero ahora va a formar la iglesia, como hemos visto en otras oportunidades, la iglesia, el pueblo escogido por Dios espiritualmente. Y esta salvación que se le dio a la iglesia viene de los judíos. Nuestro Salvador era judío. Los escritores de la palabra de Dios eran judíos. La primera iglesia que se formó en Jerusalén, judíos. Las primeras partes donde Pablo predicaba, las sinagogas, habían judíos. Y ahora se expande a todo el mundo. Y eso es lo que Zacarías dice. Bendito el Señor, Dios de Israel, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Podemos considerar cómo es este poderoso Salvador. Les voy a invitar a leer en Judas, el libro de Judas, solamente un versículo, Judas, versículo 24, refiriéndose al Señor Jesucristo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos, por todos los siglos. Amén. Ahí está el poderoso Salvador, al cual profetiza Zacarías. Nos levantó un poderoso Salvador. Se está refiriendo a nuestro Señor. Es un poderoso Salvador. Judas 24 hemos leído. Otro pasaje en Hebreos. En Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 18, hablando del Señor también. Pues en cuanto al mismo padeció, siendo tentado, es poderoso, poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano, ¿estás siendo tentado? ¿Hay una tentación en tu vida la cual te puede hacer caer, que puede hacer deslizar tus pies? Tienes un poderoso Salvador, el cual está allí para socorrer a los que son tentados. No nos quedemos allí tratando de salvarnos solos. Dios nos ha provisto un poderoso Salvador para socorrernos cuando somos tentados. Como hemos leído en Judas, que Él es poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha delante de Dios. Y un último texto, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso, poderoso, ahí está nuevamente la palabra, para guardar mi depósito para aquel día. Si estamos confiando en el Señor, tenemos la seguridad de que Él es poderoso para guardar nuestro depósito. Es nuestro poderoso Salvador para socorrernos en nuestras tentaciones, es nuestro poderoso Salvador para guardarnos sin caída, presentarnos sin mancha delante de Dios. Él es del que está profetizando Zacarías, el poderoso, poderoso Salvador, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Vamos a quedar hasta allí por el momento. Que el Señor bendiga su palabra.